Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos y amigos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y luego vamos a compartir una porción de la palabra santa. Oramos. Gracias, Padre bueno, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos tu bendición, oh Dios. Siempre envías tu palabra con propósitos bien definidos. Y siempre que oímos de ti y de tu santa palabra enviada, siempre recibimos de tus bendiciones. Tu palabra bendita, tu palabra eterna, tu palabra poderosa, que imparte la gloria tuya a todos aquellos que la buscan, la oyen y pueden guardarla en su corazón. Señor, gracias porque también en esto nos ayuda. Comenzamos este servicio en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, a partir del versículo 25, vamos a dar lectura y algunas porciones que ya nos van a introducir en el tema que vamos a desarrollar. Lucas 21, desde el versículo 25, la lectura de la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Impresionante los detalles que registra esta porción bíblica, como también en otros escritos del Evangelio en lo referente al regreso del Señor Jesús. Lucas termina su Evangelio, el escrito de la versión del Evangelio, que se lo dedicó a su amigo Teófilo, y en lo referente al Señor, Lucas termina hablando cómo, bendiciendo el Señor a los que había reunido, dice, comenzó a vencer la gravedad de la tierra y empezó a volar, y subía hasta que una nube lo tapó. De esa misma nube, mientras los discípulos que vieron la partida de Jesús de regreso a la gloria del cielo, bajaron ángeles, y los ángeles claramente dijeron: ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros volverá. Qué interesante es recordar las últimas palabras de Jesús a esos discípulos. Pero también siempre me gusta ampliar el hecho de cuánta gente escuchó las últimas palabras de Jesús antes de este evento que he descrito. Según el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, está diciendo que en una ocasión Jesús, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, porque habla del Jesús resucitado. Después de decir Pedro que se apareció a él, después Juan testifica que también lo vio, Tomás puede testificar que lo vio y que Dios le sacó la incredulidad tocante a su resurrección. Pablo menciona, pero también a mí se me reveló Dios, y manifiesta esa búsqueda intensa que describe en la carta a los Gálatas, que estuvo como aproximadamente unos 3 años, algunos dicen más, otros dicen un poquito menos, en el desierto de Arabia, buscando en un intenso trabajo del Espíritu Santo, potenciándolo a buscar al Cristo resucitado. Cuando uno busca compasión y uno puede descubrir que el Espíritu Santo alimenta esa pasión por Jesús, Dios derrama siempre de su amor, que es ferviente, que es cálido, que nos empuja siempre a su presencia. A lo largo de la historia de la humanidad, quien realmente
procuró encontrar al Creador, al Dios de toda gracia. Por supuesto, siempre contó con la ayuda gloriosa del Espíritu Santo, aun cuando todavía no había descendido de la forma que descendió en Pentecostés. Que dicho sea de paso, había 120 orando en el aposento alto, buscando la respuesta de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Es de vital importancia permitir que el Espíritu Santo potencie la capacidad de búsqueda y la capacidad de asimilación. Cada cabecita es un mundo y Dios trata con ese mundo de una forma muy personalizada y hace un trabajo transformador para que podamos desempeñar un rol que Dios ha dispuesto para cada hijo suyo en su amada iglesia. La iglesia del Señor es una, y en esa iglesia están todos los llamados para la gloria de su santo y bendito nombre. Y como estamos mirando en estos días, en los programas radiales, los tiempos proféticos o las dispensaciones, claramente nos enseña la Escritura. Dios tiene propósitos revelados, propósitos que nos van a enseñar siempre qué es lo que honra a Dios en cada momento, en cada tiempo. De cada momento y de cada tiempo. Eclesiastés nos está hablando que hay un tiempo para cada cosa. Y en lo espiritual, Dios potencia la capacidad tanto de espera como capacidad receptiva y nos alumbra el entendimiento para asimilar esa enseñanza. Siempre el Hijo de Dios, no importa el tiempo profético que vivió, siempre de lo que guardó en su corazón, tiene para compartir algo de Dios. He elegido esta porción bíblica en la cual muchos se confunden, porque hay detalles en cuanto a lo que sucederá. La Biblia termina diciendo la porción que hemos leído, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Pero ¿de qué cosas precisamente está hablando? Y mucho, que van a ver al Hijo del Hombre que viene con poder y gran gloria, tal cual los ángeles dijeron. Este mismo Jesús que fue tomado de ustedes volverá. Lucas agrega, recordando las enseñanzas de Jesús, con gran gloria, con poder. La venida del Señor claramente es un hecho. No podemos ubicar en el tiempo, pero sí debemos atender las señales que suceden. Y mira, desde la porción que hemos leído, desde el versículo 25, miremos las señales, porque da por sentado el Evangelio. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y todas estas señales, tanto en el sol, la luna y las estrellas, harán que los habitantes de la tierra tengan angustia, harán que la gente se confunda y dice la causa. A causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué potencia de los cielos? Y las terminamos de leerlo, el primer párrafo. El sol, la luna y las estrellas. Pero ¿qué tiene que pasar para que la expectación del horror, la confusión y el miedo por lo que va a suceder? Y sin duda, algo que nunca ocurrió. Hoy podemos encontrar algunas noticias tales como se observó una gran explosión en el Sol, más de lo normal. Algunos aventuran a contar, se pudo ver mediante aquellas naves que se han enviado para investigar el espacio, que
alguna supuesta nave alienígena salió del Sol. Otros, llegando a la Luna con sus aparatos electrónicos, ¿no? Potencias como Estados Unidos, Rusia, China, la India y ahora Israel también, que el primer intento, su nave se estrelló, pero están creando otra perfeccionada para que logre alunizar y tener también cierta información. Pero, ¿qué tiene que pasar en la Luna entonces para que se conmueva la Tierra? Porque se nos dice que constantemente la Luna es bombardeada del espacio exterior con muchos meteoritos o meteoros, con rocas que, viajando a gran velocidad, impactan contra la Luna. Y algunos llegan a decir que es como un colchón que evita que eso llegue a la Tierra. Y se da cuenta que algunos pasan de a cierta proximidad de la Tierra. Pero siempre les comento de los Salmos que dice que Dios tiene asegurado las defensas de la Tierra. Y Dios tiene un plan para esta Tierra. Pero en ese plan, que uno puede descubrirlo en la Escritura y decir, es un plan bendito de redención, un plan para dar oportunidad a todo aquel que cree. Sí, Señor, todo lo que quieras. Pero la vigencia de ese plan tiene un límite. Todas las cosas creadas dentro de la línea del tiempo, que tiempo mismo fue creado por Dios, y aún el mismo tiempo tiene principio y fin. Eso uno lo puede descubrir en Apocalipsis, cuando detalla algunas descripciones de lo que va a acontecer en un tiempo de angustia, tal cual dice la expresión de Lucas, angustia como nunca antes sucedió. Es evidente que es el final del tiempo bendito de la gracia de Dios, donde se va a suscitar lo que se conoce como la tribulación. Y la tribulación, y algunos tienen posturas en cuanto a las escuelas de pensamiento que hay en el mundo sobre este tema. Algunos creen que el arrebatamiento o parusía de la iglesia es antes de la tribulación. Y se le llama las ideas pretribucionalistas. Algunos dicen, no, será en el medio del tiempo programado para la etapa de la tribulación, que son aproximadamente unos 7 años. Entonces algunos hacen esta cuenta, los tribucionalistas, que la iglesia va a pasar también por la tribulación, pero a la mitad de esos días, dice, será arrebatada para Jesús. Ese Jesús que parece que subrepticiamente levanta a su amada iglesia simplemente para galardonarla, para dar a cada uno el premio que corresponde por su fidelidad. Pero siempre hablamos que uno tiene que tener fe, tiene que ser ferviente y tiene que ocuparse en todo lo que Dios le está manifestando como algo para realizar, para serle fiel y corresponder en algo a tanto que Dios nos envía. Bueno, pero muchos no lo hacen. Muchos, como la Biblia describe, no son ni fríos ni fervientes, son tibios. Y si hablamos de un cuerpo, el cuerpo del Señor, como lo describe la Escritura, tibio te vomitaré de mi boca. Dios te va a expulsar, porque Dios siempre trabaja. Dios siempre realiza maravillas y quiere y trabaja para que todos los que Él llamó a esta vida realmente estén moviéndose en la guía y en la dirección de su Santo Espíritu. Entonces, a ellos que tienen esta idea o esta escuela de pensamiento, dicen, bueno, la iglesia tendrá que enfrentar los primeros 3 años y medio o aproximadamente la mitad del tiempo señalado por Dios para el tiempo de la tribulación y tienen que suceder cosas. Y dentro de esas cosas es lo que realmente está marcando este capítulo y muchos capítulos de Apocalipsis. Pero también se alienta uno con aquella expresión bíblica que dice que Dios guardará a su amada iglesia de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿no? Cada quien ajusta e interpreta a su manera. Y estos que estamos mencionando, los tribucionalistas, dicen, bueno, Dios nos ayudará a enfrentar lo que debemos enfrentar.
Bueno, es parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Otros dicen no. Dios va a arrebatar a su iglesia después de la tribulación y será el juicio para galardón. Y finalmente, cuando termine ese juicio de galardón, va a suceder lo que dice aquí, que los seres humanos, en horrible expectación de lo que como calamidad nueva hará que eh, el conocimiento que se tiene del Sol, la Luna y las estrellas generen miedo, o por algún choque de planetas, o por situaciones que aquí lo engloba diciendo por causa del bramido del mar y de sus olas. El mar en las escrituras está representando a la humanidad y a la humanidad confusa. Las olas, el poder que hay en el mundo, o sea, guiado por Satanás, o el poder de la misma ciencia, o el poder que emana de los eruditos o cerebros bien programados y también preparados, generan cierta sabiduría, pero no alcanza para lo espiritual de Dios y conocer mediante la sabiduría cuál es el camino que nos conduce a la gloria eterna. Por eso se genera una cuestión terrorífica, una expectación de calamidades. Hay mucha gente que dice, lo he escuchado, que en el mundo de más de 7.000 millones de almas y hay por lo menos unas 3 millones de religiones con 3 millones de diferentes tipos de dioses. Y mira la idea que dicen con esto que termino de mencionar. Y estamos más de un año con el tema de la pandemia que estamos enfrentando. Y sin duda, todos esos cultores de las religiones y de los dioses que permiten esa religión han escuchado plegarias, oraciones, limosnas y meditaciones, y todo sigue igual. Entonces no hay ningún Dios que funcione. Es el razonamiento lógico de muchos en la humanidad lejos de Dios, cuestionando todo lo de Dios, pero no tienen nada para comparar su mente con la mente de Dios. Por algo estamos mirando el trato de Dios en la dispensación, que no es que empezó un trato y terminó un trato con esa dispensación. Son modelos del trato de Dios con la humanidad y en cada dispensación también se apunta a la capacidad que se tiene, tanto en el corazón como en el intelecto, para entender a Dios, el Creador, para entender a Dios en su trato con su creación y en forma especial con nosotros los seres humanos. Que yo no entienda los de Dios no quiere decir que sea confuso. Dios me ha provisto de los mecanismos más que necesarios para investigar, tal vez emulando a Lucas, que investigó todo lo concerniente al Evangelio para escribir bien. No estoy enojado con nadie, pero algunos no saben escribir. Expresan en sus escritos otra cosa diferente a lo que quieren expresar. Soy estudiante de un profesorado y tengo compañeros. Y algunos se enojan cuando yo les hago una observación, pero lo que escribiste ahí no tiene nada que ver con lo que me dijiste. ¿Cómo que no? ¿Qué te decía el profesor? Y a fuerza de paciencia, muchos terminan diciendo, discúlpame, no lo entendí, la verdad. Tengo que aprender a escribir lo que realmente quiero expresar. Bueno, por eso estamos estudiando. A pesar de tanto, hay que estudiar y seguir estudiando y prepararse. No estoy dando culto a la preparación intelectual solamente. Simplemente expreso que si quieres comunicar algo, que sea entendible. Y es más, que sepas vos lo que querés transmitir. Y si se trata de las cosas de Dios, mucho más. Hoy habla cualquiera vía internet, supuestamente, mensajes de Dios, que ni ellos entienden. Si se escucharan, pedirían perdón por lo que dicen. Y la cantidad impresionante de congregaciones que se han forjado de gente que se metió en una burbuja personal, lee algo de la Biblia y ya se cree que la puede enseñar. Bueno, en algunos casos, como Pablo dice ahí en el primer capítulo de Filipenses, ¿no?
Cristo es predicado por pretexto o como debe ser predicado, porque de todas maneras Cristo es predicado. Bueno, mirándolo positivamente, pero la idea de Dios en galardonar a sus amados precisamente es porque los de Dios solamente Dios los conoce. Y si no has participado de ese parusía o arrebatamiento de la iglesia, bueno, es como que Dios te da una última oportunidad en el tiempo de la tribulación, que nos quedamos con los tribucionalistas, ¿no? Y los que están pensando que después de la tribulación, los post, dicen, ¿ven por qué tenemos que pasar? Porque hay muchos falsos cristianos. Y durante la tribulación, eso se va a purificar. Y el juicio de Dios a la iglesia comienza en la tierra. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, es una postura. O cómo predicas el tema del arrebatamiento de la iglesia. Algunos creen que Dios firmó contrato con Hollywood o con algún cineasta para decirle exactamente cómo va a suceder el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y nada más alejado de la verdad. Nadie sabe cómo sucederá, pero dice así la Escritura, en un abrir y cerrar de ojo. Muy pronto verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Y dice cuál es el rol de esos más de iglesia. Cuando comienzan a suceder situaciones que uno no entiende y como acá te están marcando lo más terrible que puede suceder. Calamidades en el sol, en la luna, las estrellas, el universo conmovido por situaciones que no necesariamente es guerra sideral, aunque se podría aplicar. Pero la pregunta común es, ¿quiénes guerrean? Las fuerzas espirituales trabajan en el universo, pero eso va mucho más allá del mero conocimiento humano que necesitamos para vivir en la tierra, para cuidar la tierra, para bendecir la tierra. Piensa en positivo. ¿Para qué Dios sostiene tu vida? Tiene propósitos Dios. Y Dios quiere enseñarte a encontrar el propósito real, en donde al descubrirlo vos te sentís completo en Cristo Jesús. Y si no, yo te puedo hablar, porque ya tengo algo de experiencia en la vida y conozco mucha gente. Gente que está ligada a mí, o por estudio, o por trabajo, o por ser vecinos, o por parientes, o hermanos en la iglesia. Nadie sabe lo que debe saber y cómo debe saberlo de acuerdo a lo que Dios espera. Por eso necesitamos buscar palabras de Dios. Necesitamos gracia del cielo para avanzar por la vida, para superarnos. Siempre hablo esto a mis jóvenes, a los jóvenes que van a la congregación. Supérense, prepárense para el futuro. Dios está con ustedes, pero ustedes tienen que hacer su parte. Porque lejos de la congregación, conozco gente grande, ya pasando los 50 y piensan como adolescentes. Y mientras el viejo cobre la jubilación, y mientras esté en la casa, y tengo techo, tengo comida. Pensá un poco más. Forma tu propio hogar y vas a ver cuánto debes a tus padres. Es más, la Biblia dice que los hijos deben aprender, antes de formar su propio hogar, a sostener a sus padres. Amar con hechos a los padres. Bueno, viejo, hiciste tanto, déjame colaborar, déjame ser parte activa y está ahí presente en lo que hay que presentar. La cultura del trabajo, la cultura de la responsabilidad, va acompañado con el deseo de corresponder en algo a tantas bendiciones que Dios te da. He ayudado en la formación de muchos pastores y evangelistas, buenos pastores y buenos evangelistas. He tenido la oportunidad de charlar cara a cara a aquellos que tienen cuna evangélica. Gracias a Dios naciste en cuna evangélica. Y no te faltó ni el sustento, porque lo tenías en casa. Tampoco te faltó el amor de tus padres.
el amor de tus familiares, el hecho de estar allí reflexionando con ellos y ellos ayudándote para que te superes. No lo tiene cualquiera. Algunos, lamentablemente, tienen un hogar destruido. Algunos no conocen a sus padres, en algunos casos a su madre y en otros casos a su padre. Y más ahora con el tema de formar otros tipos de matrimonio más allá del modelo bíblico. Que no voy a hablar de ellos. Está todo bien. Elige lo que quieras y si charlamos, yo te respeto y espero que vos me respetes. Yo creo en lo que dice Dios en su palabra. El matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer. Y la bendición de Dios, que es tener su presencia en nuestro interior, entonces bien podemos decir, está compuesto por tres. El Señor es el que se lleva la gloria y me debo a Él para ser fiel en todo lo que amerita fidelidad. Pero no es el pensamiento lejos de Dios. Pero cuando suceden estas cosas, la vida hecha lejos de la presencia de Dios, por supuesto que se va a llenar de angustia, de horrible expectación, de calamidades. Sabrá Dios lo que viene. Pero a sus hijos, Dios dice, cuando vean cosas que no entiendan, recuerden, los voy a ir a buscar. No van a sufrir más de la cuenta. Vienen conmigo y tienen mi recompensa y después yo les voy a marcar cómo vamos a gobernar el mundo por 1000 años. Y se produce el arrebatamiento y allá vamos con el Señor, honrándole, gozándonos en que los que conocemos también van con nosotros y nos encontramos ahí ya con el galardón. Pero los que se quedaron, dice que todavía tienen una última posibilidad. Y charlaba esto con un profesor bíblico que ya partió y está en la presencia del Señor. Y él gustaba enseñar en el tema de la tribulación. Recuerden que el único omnipresente es Dios. Después no hay nadie más. Entonces, si aparece el anticristo o la bestia y el falso profeta, tienen poderes limitados. No son ni omnipresentes ni omniscientes. ¿Me va siguiendo? Ni omnipotentes. Esos solo son atributos de Dios. Y estos tienen limitada su capacidad de acción, aunque pretenderán regir el destino del mundo, uniendo las religiones, uniendo las políticas, las economías, borrando las líneas geográficas y realmente tratar de hacer funcionar el mundo como una aldea global, una sola dirección, para dejar de pelearnos unos contra otros y darle al mundo un tiempo de respiro, un tiempo de paz. Tengo la noticia bíblica. Eso se va a lograr solamente cuando Jesús reine en el milenio. Antes no. Porque la Biblia claramente dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, mira, el que no se fue en el arrebatamiento y se da cuenta que se produjo el arrebatamiento, más allá de la propaganda oficial de este nuevo gobierno o de este nuevo orden mundial, vos sabés lo que te termino de decir. Buscate un lugar alejado. Este profesor que te hago mención, de apellido Casana, él decía, si me toca quedarme y no fui en el arrebatamiento por causas que desconozco ahora, y bueno, me internaré en lo más profundo de la selva del Perú, porque su origen era peruano, y buscaré a algunos amigos indios que tengo, y comeré asado de mono, trataré de escaparle a la violencia, y seguiré procurando ser fiel a Dios, porque está el detalle para los que se quedaron de palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis dice, aquellos que salieron y llegaron al cielo, los que salieron de la tribulación, eran consolados, porque muchos murieron decapitados y con horribles torturas. Porque imagínate, si el diablo hoy no te puede matar,
porque estamos en el tiempo de la gracia, en la tribulación donde se le da como rienda suelta, porque la iglesia no está. Hoy la iglesia de Dios está frenando toda esta maldad que está ahí igual trabajando, pero no como se verá en el anticristo. Por eso dice, habrán males tal cual nunca antes hubo en la tierra. Y mira que han pasado momentos que podemos decir re heavy. Un humorista decía, soy re heavy. Y otra expresión más. Ya han pasado tristes momentos. Siguen pasando. Y hasta que Dios disponga la finalización de su tiempo en la gracia con este tiempo terrible de tribulación, las cosas que pasarán todavía en lo espiritual, y habrá muchos falsos Cristos, imitando a Cristo, pero son falsos. También habrá falsos cristianos. Y dice así, lobos con piel de cordero. Del dicho al hecho hay un gran trecho, como dice un saber popular o refrán en la sociedad donde vivimos. Pero no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sufre cuando uno, con la sabiduría de Dios, ministra palabra de Dios para cambios, para seguridad, para protección. Y algunos hacen la mímica de que te escuchan y no te escuchan nada. Es como vivir preguntando, ¿y a qué hora es la reunión? Y algunos, ¿cómo se llama, pastor? Y algunos ufanándose de los miles que pueden congregar. Algunos preocupados, no somos tantos y no sé si estoy hablando las cosas bien, si haciendo las cosas bien, porque la gente no colabora, la gente no está dispuesta a bajarse de su ego, humillarse delante de Dios y buscarlo de Dios. ¿Qué te importa a vos? Si no sos pastor, si sos pastor sí te tiene que preocupar. Y hay que orar, y hay que derramar lágrimas y esperar en el Señor. A menudo cuando la gente insiste sobre algo, y oremos. Yo estoy orando por vos. Te invito a que sigas orando, esperemos de Dios. Dios no está apurado para nada, Él tiene un plan que yo no lo veo, aunque puedo tener idea, plan bendito de redención, como usted lo dijo, pastor. Pero trabaja Dios en todo por igual. Y más allá de mis gustos o disgustos, Dios sigue tratando con todos, le busquen o no, dando o no oportunidades. Pero creciste un poco en la fe y puedes ver cómo la gente pierde todo. Pierde su relación con Dios, pierde su salud, pierde su tiempo, pierde recursos, su economía, despilfarrada por situaciones. Siempre estamos decidiendo. ¿Qué decidimos? Es el asunto. Dios en su infinita misericordia nos enseña que debemos ser sencillos como la paloma, pero también astutos. Son tiempos duros, tiempos difíciles. Y hay que buscar sabiduría de Dios. Hay que acomodar las cosas a la voluntad de Dios. Y hay que moverse conforme Dios te está dirigiendo. Y siempre vas a ser de bendición. Es evidente que hay gente especial. Hay gente formada por Dios para moverse de esa manera. Pero todos de alguna manera tenemos la responsabilidad, repito, de corresponder en algo a tanto que recibimos de Dios. Todo el mundo puede orar. Todo el mundo puede testificar lo que Dios hace. Y algunos en confianza me dicen, pastor, me parece que fulanito de tal no está andando bien. Oremos, oremos. Y en algunos casos yo avanzo un poquito más. ¿En qué te parece que no anda bien? Bueno, usted sabrá, es el pastor. Exactamente, por eso te pregunto. Y algunos tienen el valor y la confianza de decirme,
Y le digo, sí, lo entiendo, lo sé. Pero Dios está tratando. Pero lisa y llanamente, para mí no es un cristiano. Bueno, para vos. En algún tiempo he ido varias veces a varias cárceles a visitar allí los internados. Y algunos bien internados se lo merecían y otros injustamente no se lo merecían. Y uno puede ver cómo el ser humano cambia cuando se le corta la libertad. Y empieza a pensar. Y trata de zafar del momento. Y algunos en su angustia logran encontrar a Dios. Y logran salir. Otros, con horror, te digo, la cárcel no los cambia. Los vuelve peores. Pero siempre he sentido el respeto de la gente que fui a visitar y de los compañeros del que fue a visitar. Porque Dios te hace caer en gracia y en buena opinión delante de todos los hombres. Las veces que Dios me ayudó a socorrer a algunos en peligro en la calle, y no es que ande como Superman, pero en algo el Espíritu de Dios los impulsa a cobijarse bajo tu protección. Y cuando esto sucede, le digo, tranquilo, vamos juntos, yo te ayudo. Yo sé que está la presencia de Dios, yo sé que está la presencia de sus santos ángeles, y situaciones muy comprometidas. A veces he clamado, Señor, ¿qué hago? Y es como que el Señor dice, yo estoy con vos, yo estoy con vos, no te va a pasar nada. Y efectivamente, no pasa nada. Dios siempre nos protege, Dios siempre hace sus milagros, porque el Dios que conocemos es Dios de milagros. Y ese Dios de milagros está diciéndote ya, desde que permitió que se escribieran en las páginas de la Biblia, la Sagrada Escritura, este tema. El tema de la conmoción, el tema de la angustia, el tema de los males que van a acontecer. Dios está con su Santo Espíritu ayudándonos en la comprensión cabal. Mira, eso es amor. Dios está diciendo, no quiero que imites el miedo, la angustia, la depresión de aquellos que todavía no me dan lugar en su vida. ¿Recuerdas esto? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Como también te recordarás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te sigo recordando? Palabra de Dios. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios es nuestro refugio eterno. Y podemos seguir hablando como el tema de los tiempos. Tiempo para amar, tiempo para odiar. Tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Y así, relee Eclesiastés, donde habla del tiempo y termina diciendo, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón o en el interior del hombre. Esa eternidad es tu alma es eterna. Y tu alma sabe que en Dios está el refugio, que en Dios está la seguridad, que en Dios están los motivos de alabanza, de gloria, que todo depende de Dios, que tenemos que arreglarnos con Él para no participar demasiado de estas calamidades que vendrán al final de este tiempo bendito de gracia de Dios. No es que hoy todo vale 20 y me enojo con el pastor y abro otra congregación y Dios la va a saber. Una cosa te aseguro, sí lo sabe, pero que lo apruebe, eso yo no lo sé. Si Dios me dice, sigue orando por tal persona, por más que se cree pastor, hay que seguir orando. Y me ha pasado encontrar gente que ha venido a pedirme perdón. Y yo digo, pero perdón, ¿por qué? Y cuando me cuenta la realidad, yo me acuerdo que se portó muy mal.
Hasta alguno llegó a amenazarme de que me iba a cortar la garganta. Pero cuando me amenazó dijo, va, yo sé que Dios lo cuida y eso no va a pasar, no tenga miedo. Y digo, no tengo miedo, haz lo que quieras. Entonces, sabes discernir qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Cuando pedí la ayuda a un presbítero por una situación compleja, con alguno que se estaba portando muy mal, el presbítero de la asociación me dice, mira Ramón, vos no seas la horma de su zapato. Simplemente espera en Dios. Ora. Dios va a arreglar las cosas y te va a dar la táctica o la estrategia necesaria para saber cómo tratar con tal persona. Pero siempre que Él te encare, háblale con la paz de Dios. Sé paciente. Dios obra maravilla. Y no había otra cosa que hacer, simplemente orar y esperar en Dios. Y vaya que Dios respondió a la oración. He visto gente muy altiva momentáneamente, pero cuando Dios responde tu oración y la oración de los hermanos que están en comunión con Dios, no hay altivez, porque no hay sabiduría, ni fuerza, ni consejo contra Dios. Y si está la tosudez en la persona que no quiere reconocer, la Biblia te dice así, los hijos de los que te fastidiaron vendrán a humillarse delante de tus pies. Y vaya que lo he comprobado, hermano. Y vaya que he visto que Dios está sentado en su trono y tiene todas las cosas bajo su control. Aunque te produzca cierta malestar, el dar los consejos que crees pertinentes para cada situación y no lo oyen. Y para no oírte más se van de la congregación. Y la vida es un monumento a la pavada, un monumento a la disolución, porque no han querido aceptar palabra de Dios. Y en muchos casos expresado en consejos. Algunos se fastidian en la corrección. No leen la Biblia. La Biblia dice claramente que el justo me reprenda. Para mí será un bálsamo. Que Dios me haga entendido en lo que estoy realizando mal es mi gloria, es mi capacidad preparada por Dios para que como vasija o como copa Dios la llene de su abundante misericordia. Sed pues misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso. Y a algunos les queda demasiado alto. Algunos se olvidan que tenemos la ley de la perfecta libertad, donde todo es posible, pero no hago cosas que no corresponden a la santidad. Y ni ganas tenemos de hacerle el juego al enemigo que trabaja en el mundo, de parecernos al mundo sin Dios. Sabemos por la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El asunto es la palabra de Dios, que acá está manifestando. Aunque yo no quiera y no lo enseñe y no lo predique del tiempo de la tribulación, y que muchos se van a quedar después del regreso del Señor, aunque no sepa si será antes, en el medio o después de la tribulación, el tema del arrebatamiento. Pero lo cierto es que sucederá. Y vendrán las nubes, y en primer lugar, llevará a los que son suyos para galardonarnos. Y seguirá dando oportunidad a los que han quedado y no han participado. Primero de Juan dice, hijitos, amemos de todo corazón a Dios, para que cuando Él venga, dice, no nos retiremos avergonzados. Y es lo que va a suceder. Mucha gente tibia se dará cuenta que el Señor vino a buscar a su iglesia y se avergonzará. Y tal vez eso usará el Espíritu Santo para marcar un sentido de responsabilidad a Dios, saber responder así en ese tiempo aciago a la misericordia de Dios. Y lo que hoy no quieren tomar gratuitamente como el tema de la salvación, bueno, que te cueste, vas a derramar tu sangre marcando fidelidad a Dios y entonces Dios te va a tener por apto
para rescatarte, pero te priva de participar en el gobierno de Dios en el milenio. Y algunos que escondidos o no sé qué, y pasan el tiempo de la tribulación. Y están descubriendo que efectivamente las profecías de Dios se cumplen y el nuevo periodo de 1000 años, donde Cristo con sus santos está reinando en el mundo. Y ellos también van a estar contentos. Y muchos que han sobrevivido a ese tiempo de calamidad también van a estar extasiados. ¿Cómo es que el león come pasto como el buey? Que el niño juega con las serpientes más venenosas que hay en el planeta. Que no hay mal, no hay violencia. Bueno, tengo una noticia bíblica. Satanás será atado. El instigador a lo malo es Satanás. Pero para que haya realmente 1000 años de paz, después de la tribulación, Satanás tiene que ser atado. Y apresado el anticristo y la bestia y el falso profeta. Y la gente que no aceptó al Señor va a disfrutar eso. Y bueno, el programa de Dios. Se va a prolongar la vida. Algunos vivirán 100 años, mínimo. Si son 100 años la promesa bíblica, 10 generaciones, para ser 1000 años. Sin haber aceptado al Señor, siendo tibios, logrando sobrevivir. Sí, pero ¿sabes qué? Después de los 1000 años, dice la Escritura, Satanás será suelto. Y vuelve con su trabajo, lo único que sabe hacer. Mentir, engañar. Mira, así como la figura del Edén, tenían todo para brillar, para prosperar y hacer que la tierra sea claramente el estrado de los pies del Señor. Pero lo único que tenían que hacer era obedecer y no comer de un árbol. No obedecieron, comieron. Se permitió todo. ¿Y quién me hablas de Judas? La excusa de alguno, el pastor que tengo también. Judas tuvo el mejor pastor, el mejor consejero, el mejor amigo. Y en lugar de valorar, le robaba. No sé por qué Jesús le dio en confianza la tesorería de su grupo. Pero dice así la Biblia, él robaba de la bolsa. Cuando a alguien se le ocurrió hacer una ofrenda de un perfume carísimo y lavar sus pies, ¿quién abrió la boca? Pero no podía eso, venderse y ayudar a los pobres. Así como muchos en, en esta circunstancia piensan en los pobres, pero políticamente, como bandera, nada más, pero hacen poco y nada. Aunque sí hay gente que se solidariza y hace algo por los pobres. Pero no es una maldición bíblica, es la realidad. Muchos tienen mentalidad de pobre y a menos que el Espíritu de Dios les cambie, aun cuando las cosas comienzan a andar bien, siguen con su mentalidad de pobre. Deja que Dios trabaje, deja que Dios te perfeccione. Y no hay nada malo que te va a aplastar ni te va a ganar porque Dios está contigo. Aspiro que cada cristiano participe de ese arrebatamiento donde será galardonado y después, como dice acá el texto, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria, porque viene a establecer su reino milenial con sus santos. Lo van a ver de forma física. Y aquellos que como hoy están diciendo más de 3000 religiones que tendrán sus 3000 dioses, que ninguno hace nada, ¿viste? La religión no sirve para nada. Sí, estoy de acuerdo, la religión no sirve para nada. Entonces busca relacionarte con Dios. Y vas a descubrir, no hay ningún nombre para que identifiques al Dios vivo y verdadero. Pero cuando lo encuentras, ¿cómo lo vas a saber? ¿Y cómo vas a experimentar los cambios que Dios comienza a realizar para adecuarte a mantener una relación íntima con Él y conocerlo y amarlo y servirlo y saber a ciencia cierta que todo lo que Dios expresó en su palabra se ha cumplido, se cumple y se cumplirá? Todavía dura el día de salvación, pero como Pablo menciona a los romanos, pero la noche está avanzada. Vistámonos con las armas de la luz. Hagamos lo que Dios espera
que hagamos. Dios nos enseña a ser canal de bendición, instrumento en sus manos, para todos, opinen lo que opinen. Vos sabés lo que haces. Y Dios certifica que lo tuyo está respaldado y avalado por Él. Y entonces vas a descubrir que también Dios dice, si amerita la circunstancia, ninguna arma forjada podrá contra ti. Aunque se lo menciona a la descendencia de su amigo Abraham, a los israelitas, debes saber que en este tiempo Dios también se está formando un Israel espiritual. Y debes saber que durante ese penoso tiempo de angustia llamado tribulación, se completa el regreso de la nación de Israel como propiedad de Dios, limpio y restaurado para la gloria de su santo y bendito nombre. ¿Dónde te crees que Dios va a sentar la sede de su gobierno? Lo dice Miqueas, lo dice el profeta Isaías. Y en aquel tiempo la gente dirá, venid, subamos a la casa del Dios de Israel. Él nos enseñará sus leyes. Los vamos a entender y andar en sus caminos. ¡Ah, qué tiempo glorioso viene después de ese penoso tiempo de la tribulación! Pero yo no sé si Dios te da la gracia, si no te arrebató para galardonarte y ser partícipe del gobierno del milenio. No sé si te da la gracia de una última oportunidad de salvación o de supervivencia del paso de este penoso tiempo. Pero va a suceder. Pero no juegues a que por ahí soy uno de esos que zafó de todo y finalmente puede vivir en el milenio disfrutando lo de Dios. Bueno, tengo que decirte, después del milenio, el juicio del trono blanco, donde todos los que quedaron vivos y los muertos resucitarán para ser juzgados según lo que estaba escrito en el libro o en los libros. Pero precisamente si su nombre se anotó en el libro de la vida del Cordero. Algunos me decían, pero no es que ya sucedió lo del arrebatamiento del gobierno. Sí, pero la vida sigue. Y muchos van a zafar de la condenación eterna. Si durante el milenio o la tribulación realmente fueron capaces de aprovechar las oportunidades que Dios da. Me acuerdo de algunos jóvenes de una congregación, cuando les enseñé sobre los periodos bíblicos, asustados con lo que iba a acontecer en la tribulación. Entonces idearon un plan. Dice Ramón, la verdad que da miedo no ser arrebatado por el Señor, quedarse en la tribulación. Estoy hablando de una congregación en Flores. Los que conocen Flores saben que en Rivadavia y San Pedrito es un punto muy visitado, muy concurrido. Y los muchachos, que no andaban muy bien con Dios, me dicen así, hicimos un plan. Si Dios llega a venir y se lleva a la iglesia, ya nos pusimos de acuerdo de juntarnos en Rivadavia y San Pedrito y vemos lo que hacemos. Vaya plan. Genial. Pero llegarán algunos. No somos dueños de nuestras vidas. Vivimos el tiempo que Dios quiere que vivamos. Y a algunos Dios no les permite cierta oportunidad. Arreglémonos ahora con Él. Valoremos lo que significa hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de la gracia. Valoremos la misericordia, el amor, tanto de Dios y de los seres queridos que nos rodean. He hablado y hablo con mucha gente buena y gente no tan buena, gente consciente que no son tan buenos. Algunos me han agradecido la paciencia por oírlos. Y cuando me dicen, ¿usted cree que puedo cambiar? Sí. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Sí, lo creo. Sí, lo creo. Porque por más inteligente que te creas, por lo que haces, estás declarando que no eres inteligente. Y a algunos se lo dije así. Tienes un corazón grandote, pero un cerebro chiquitito. Y aunque no lo creas, bajó la cabeza y dijo, tiene razón, pastor.
pero del tiene razón a la realidad de ayúdame a orar y orar juntos, buscando el perdón, buscando la restauración, ya depende de cada uno, hermano. Pero te aseguro, cuando lo conoces realmente no quieres dejarlo, no quieres alejarte. Y trabajas junto con Él para que muchos vengan a sus pies de gracia y reciban la bendición de Dios en el presente para escapar literalmente de la ira que vendrá, de este tiempo de conmoción. No pretendo asustar a nadie, simplemente marcar la realidad bíblica. El tiempo pasa para todos. Y algunos en broma les dije esta semana, y todos tenemos 20 años en el corazón. Y si me seguía preguntando, bueno, tengo 3 de 20 y un poquito más. Tu experiencia, ponela en la presencia de Dios. Tu vida, ponela en la presencia de Dios. Lo que sos, lo que crees ser, ponelo en la presencia de Dios. ¿Me acompañas? Oramos. Y así vamos a estar terminando esta oportunidad, el mensaje de la palabra. Padre, gracias por este momento tan especial. Es cierto, el Evangelio nos trae buenas noticias de salvación, de liberación, de nuevas oportunidades. Y ese Evangelio lo encontramos escrito allí en la Biblia. Pero también el Evangelio está diciendo qué va a pasar al final del tiempo de la gracia, después del tiempo de la gracia y la eternidad propiamente dicha. Tantas cosas desconocemos y lamentablemente muchos ni ganas tienen de entenderlos. Muchos pretenden vivir el presente corriendo de un lado para otro, olvidando muchas cosas muy importantes que debemos suplirlas con tu ayuda y debemos seguir siendo de bendición constantemente. Pero mira, Señor, cada corazón. Mira los corazones dispuestos. Aquí estoy, Señor, tal cual soy. Entendiendo poco, mucho o nada, pero aquí estoy. Y realmente no quiero ser parte de ese escenario donde habrá conmoción, tal cual dice la Biblia, como nunca antes hubo. Y calamidades en los cielos, calamidades en el sol, en la luna, que más conocemos. Misericordia, Dios, para saber que en tu programa de redención, allí está mi vida, ahí me tienes, guiándome, protegiéndome y enseñándome a ser parte tuya, para que este programa llegue a tantos corazones como sea posible. San Pablo dice que ora constantemente por la salvación de la nación judía y hasta llega a expresar, desearía yo mismo ser maldecido para que esta nación vuelva a Dios. Pero también está marcando del Israel espiritual, compuesto por todos aquellos habitantes que no nacieron en tierra de Israel y no son israelitas. Pero si te buscan, te encuentran. Y tú lo haces parte de las bendiciones del nuevo Israel espiritual. Y no va alejado una realidad con otra, la realidad del Israel histórico con la realidad del Israel espiritual. Ni sabemos ubicarnos en el tiempo, pero tú estás con tu Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos. Y vaya a ver si nos da la oportunidad de salvar al último que en tu programa de Dios ya está previsto. No lo sabemos, pero si cumplimos, por lo menos orando y testificando, podemos tener la seguridad que tal vez seamos nosotros los causantes de haber convertido al último que debería convertirse. Ayúdanos para honrarte, ayúdanos para glorificarte, ayúdanos a entender lo que significa seguirte por amor. Y si hay algún miedo, alguna angustia, alguna depresión, Padre, clamo que tu Espíritu Santo haga realidad, que en ti está la sanidad divina, la sanidad que necesitamos. Señor, que cada quien ahora en tu presencia, si necesita a través de tu palabra, sea sano, sea libre para tu gloria, para tu honra. Invoco tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Dios añada sus más ricas bendiciones. Terminamos, hermano.